Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. Estaba hablando con un pastor amigo y me decía que fue a ministrar a otro país, a otra iglesia, acerca de un tema que él quería como compartir, pero no era su fuerte. Y fue a esa ciudad, a ese país, compartió la palabra y de regreso él venía en carro, en automóvil, y cuando venía de regreso algo sucedió, tuvo un accidente, perdió su carro, casi muere él y su esposa. Me decía que nunca había tenido una experiencia como esa y cuando empezó a orarle al Señor qué había pasado, si él estaba sirviendo al Señor, el Señor le habló explícitamente a su corazón y le decía que fue a un lugar donde no tenía que ir. Hablando con otro pastor, nos decía que su esposa estaba muy enferma y que diagonal a su iglesia habían puesto un consultorio de un brujo. Y él empezó a orar contra ese brujo y contra muchas otras cosas. Empezó su esposa a enfermar, empezaron a sucederle muchas cosas. Y cuando él empezó a buscar la presencia de Dios, el Señor también le habló y le dijo que tenía que tener cuidado con el tiempo de las oraciones y contra qué oraba. Esto me lleva a leer 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 13 en adelante, y dice: jamás nos jactamos más de lo debido, y si lo hacemos, utilizamos como regla el trabajo que Dios nos mandó hacer, lo cual incluye que trabajemos entre ustedes. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, alguien podía decir que nos estamos extralimitando. Lo cierto es que fuimos los primeros en proclamarle las buenas noticias de Cristo. Así que no queremos que se nos atribuya el trabajo que otros han realizado entre ustedes. Al contrario, deseamos que ustedes se desarrollen en la fe y que dentro de los límites que se nos ha concedido, nuestra obra entre ustedes se amplíe bastante. Quiero hablar sobre el campo del ministerio. Y cuando hablaba con estos pastores amigos, había momentos en que yo no entendía qué estaba sucediendo. Pero cuando empecé las enseñanzas de Dove, pude entender que hay campos ministeriales. Hay lugares específicos donde Dios manda a cada ministro. Entonces, entender el campo del ministerio es algo que necesitamos manejar. Y es algo que necesitamos entender que cada creyente tiene un campo espiritual de influencia. Es decir, hay muchos lugares donde podemos ir a ministrar, hay muchos lugares donde podemos ir a enseñar, pero la pregunta es, ¿vamos a hacer esa influencia espiritual que necesita ese lugar o necesita esa área? Porque las personas necesitan experimentar algo específico cada vez que nos reunimos o tenemos una actividad. Y la persona que va a dirigir esa actividad en ese lugar necesita tener su autoridad dentro de esos límites. Ejemplos tenemos varios lugares o varios sitios donde Dios nos da autoridad. El matrimonio, la familia, la iglesia, grupos pequeños, en la comunidad, en el negocio, en el trabajo, tenemos cierta autoridad y tenemos unos límites en esos lugares en los que Dios nos ha puesto. Dios nos dio gracia sobre ciertos lugares. Entonces, cuando empezamos a hablar del ministerio, significa que en el ministerio nosotros tenemos límites. Hay lugares en los que se nos está permitido ir y ministrar, como hay otros lugares en los que no se nos permite ministrar. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado autoridad en ese tipo de lugares. Y es algo que tenemos que aprender. Por eso en Dove, cuando nos empiezan a enseñar
el entender el campo del ministerio al que yo pertenezco o a donde tengo autoridad nos salva de muchos ataques del enemigo. Porque queremos a veces hacer muchas cosas, queremos ministrar en muchos lugares, en muchas lenguas, en muchas naciones, pero si no tenemos la autoridad, si Dios no nos ha dado límites en esos sitios, podremos ir, pero no seremos eficientes y estaremos corriendo peligro. Por eso la palabra metrón significa límite, significa el campo o esfera en donde Dios nos ha dado esa autoridad, y cada uno necesita conocer ese metrón. Conozco personas que han querido pasar sus límites, porque necesitan, es como la necesidad de hacer algo más, muchas veces es la necesidad de tener mucha actividad, es la necesidad de hablar a mucha gente, hacer evangelismo, pero si no tiene los límites definidos, quizás va a ir a lugares donde va a correr mucho peligro. Conocí también el caso de un pastor que se fue a ministrar a una ciudad, y en esa ciudad había mucha brujería. Y cuando él empezó a orar y él empezó a clamar por ese lugar, era un sitio específico donde se hacían los que practicaban brujería. Empezaron a coger monedas y a tirarle en la cabeza, empezaron a atacarlo. Quizás no tenía la autoridad en ese lugar, no era la persona designada para ese lugar. Y sufrió un ataque y lo tocaron físicamente, le pegaron. Entonces, el tener límites significa que necesito saber a dónde puedo llegar, a dónde Dios me necesita, a dónde Dios ha abierto esa autoridad que yo tengo. En el Salmo 16:6 dice, me han caído límites en lugares agradables. Cuando entiendo mis límites, voy a ser una bendición. Cuando entiendo mis límites, a dónde Dios me ha puesto, allí voy a ser efectivo. Y algo de lo que estamos trabajando mucho en Dove es con cada pastor entender sus límites para que no se extralimiten, porque cuando se extralimitan van a entrar en una oración sobre algo que no les va a funcionar, se van a limitar en lo que pueden hacer, van a entrar a unas dificultades financieras, de salud, frustración, tantas cosas que llegan cuando nos estamos metiendo en los límites no establecidos para nosotros. Entonces, queremos que cada pastor pueda entender el lugar de influencia, el lugar donde Dios le ha puesto, el lugar donde Dios tiene autoridad con esta persona, y esto va mucho en la relación con Cristo, porque amamos a Cristo, porque amamos al Señor, pero a veces queremos hacer tantas cosas que no son de Dios. Y al escuchar al Espíritu Santo, Él nos va a empezar a dirigir sobre cada uno de los límites, hasta dónde podemos llegar. Ahora, muchos dirán, soy limitado entonces, mi sitio de influencia es muy pequeño. Y quiero explicarles que los límites no significa que seamos incapaces. Los límites significan que en esto que Dios nos ha dado es donde vamos a ser fructíferos, donde vamos a ver su respaldo, vamos a ver su bendición, vamos a ver los milagros, vamos a traer el cielo a la tierra en esos límites. Por eso, como pastores, necesitamos escuchar y preguntar al Señor, ¿qué límites son los que tengo? Porque allí voy a ser bendecido, porque allí no me voy a frustrar. Por el contrario, en medio, adentro de esos límites, voy a ser una bendición. Entonces necesito orar por sabiduría para que el Señor me ayude a ser bendición en esos lugares donde Él ha puesto los límites. Ahora, entendemos que Dios le dio a Adán y a Eva autoridad en todo el mundo, pero Satanás entró y destruyó donde Dios le había dado autoridad al hombre. Y algo que debemos tener mucho cuidado es a quién le damos autoridad en nuestros límites. Conozco una iglesia que iba bien, los pastores muy de Dios, los pastores haciendo las cosas correctas, pero llegó a alguien y empezó a hablar de muchas cosas y los pastores le dieron autoridad sobre esta iglesia.
Le permitieron que empezara a tomar decisiones en la iglesia. La iglesia terminó haciendo cosas que no son bíblicas. Los pastores se desviaron porque la autoridad que ellos tenían se la entregaron a una persona que no era de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado a quién le entregamos autoridad en nuestra iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado de quién se relaciona cerca a nosotros, quién tiene entrada a todas las decisiones de la iglesia, porque quizás podemos estar entregando autoridad a las personas no indicadas y la iglesia es la que va a sufrir. Entonces debemos ser conscientes de que no todos los que llegan a la iglesia son del Señor. Y allí es donde yo debo tener muy abiertos mis ojos espirituales para entender quién se está acercando y quién vino a destruir mis límites. Porque si yo estoy en los límites correctos, les repito, seré una bendición. Y si permito que alguien venga a destruir estos límites, es algo que yo voy a sufrir y va a sufrir la congregación y mi familia. ¿Por qué? Porque si yo estoy dentro de los límites, soy bendición. Y si me salgo de los límites, el enemigo aprovecha porque me salí de donde tengo autoridad y me va a destruir fuera de la autoridad, fuera de los límites. Pero cuando estoy dentro de los límites, el enemigo va a entrar a mis límites a dañarme. Fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Así que necesitamos tener mucha conciencia de a qué persona le estamos entregando autoridad en nuestros límites. Miren, no tratemos de orar en los límites de otra persona. A veces escucho pastores decir, es que el ministerio que tiene tal pastor, me gustaría como tal, voy a hacer lo que hizo él que le dio resultado. Esto no se trata de hacer lo que otro hace. Se trata de desarrollar lo que Dios me dio dentro de mis límites. Habrán ministerios grandes, habrán ministerios pequeños, pero todos tenemos límites. Y si aprendemos a trabajar dentro de esos límites, vamos a ser totalmente victoriosos. Y es importante que no nos salgamos de nuestro campo, ni tratemos de sobrepasar los límites establecidos por el Señor, porque vamos a incurrir en una falta hacia el Señor, en no aceptar los límites que Dios nos puso. Entonces, Pablo habla y dice que él se jacta, y Pablo habla mucho de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque los límites de Pablo estaban en la iglesia de Corinto. Él era responsable ante el Señor por la iglesia de Corinto. Él sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Él, junto con Pedro, sabían cada uno lo que tenía que hacer. Pablo sabía que fue enviado a los judíos y toca editar ese pedacito. Pablo enviado a los gentiles y Pedro a los judíos. Cada uno sabía dónde tenía que trabajar. Cada uno sabía dónde podía entrar a enseñar, porque Dios le había dado la capacidad de enseñar dentro de esos límites. Entonces, tengamos en cuenta que los poderes malignos se van a aprovechar cuando no estamos respetando los límites. Entonces, dentro de los límites hay algo que es aprender a delegar la autoridad. Y como pastores necesitamos delegar autoridad, como cuando Pablo le delegó autoridad a Silas, cuando habló con Timoteo, cuando habló con Tito, y les dio autoridad sobre ciertos lugares para que hicieran ciertas cosas. Tenemos que aprender a delegar autoridad. Cuando vamos a hacer algunas actividades y necesitamos ayuda, necesitamos preguntarle al Señor, ¿a quién le podemos delegar estas actividades que Dios les ha dado autoridad en esos límites? También cuando nos inviten a predicar, nos invitan a otros lugares, necesitamos que esa persona nos delegue autoridad durante el tiempo que vamos a estar allí compartiendo. Es decir, necesitamos estar bajo autoridad para ejercer autoridad en la iglesia. Eso se llama límites. Voy a la iglesia de algún pastor, el pastor ora por mí, el pastor me da autoridad dentro de sus límites para poder compartir lo que él necesita, pero mi autoridad termina cuando termina el evento. Es muy claro que aprender a tener límites nos bendice.
porque manejar nuestros límites dentro de lo que los pastores nos permiten, vamos a hacer bendición para la iglesia y vamos a hacer bendición para nosotros mismos. Recuerden que cuando oran por nosotros, es para poder desarrollar lo que Dios está necesitando. Y Jesús en Mateo 10:1 le dio autoridad a sus discípulos. Dios le dio autoridad a Pablo y a Pedro en diferentes campos misioneros, pero ellos sabían sus límites. Y nosotros necesitamos entender que tenemos una gracia en los límites que Dios nos ha dado. Así que necesitamos orar por esa gracia en el límite correcto. Si alguno está orando por tener gracia en ciertas actividades o con ciertos dones que Dios no le ha dado, van a frustrarse. Necesitamos tener límites basados en el Señor. Necesitamos tener límites basados en lo que su Espíritu Santo nos está dirigiendo. Los límites traen bendición a la iglesia. Y quiero compartirles que el tener límites grandes o pequeños es una bendición, porque donde hay límites grandes hay gran gracia, pero donde hay límites pequeños también hay gran gracia, porque para Dios no es importante el tamaño, para Dios es importante la obediencia que tengamos en nuestros límites. Una iglesia grande necesita obedecer en sus grandes límites, pero una iglesia pequeña tiene pequeños límites y la obediencia es la misma. Así que no importa el tamaño, importa ser obedientes en esos pequeños límites, que allí es donde Cristo va a ser glorificado. Así que los animo a preguntarle al Señor cuáles son sus límites. Le animo a que aprenda a manejar los límites de su iglesia. Les animo a que tengan cuidado con quien entra a sus iglesias, porque no todos los que están en la iglesia y quieren ser sus amigos quieren el bienestar de la iglesia. Nosotros en una de las iglesias se estaba haciendo el aseo en la iglesia cuando debajo del altar se encontró una bolsa doblada y cuando abrieron la bolsa había huesos de paloma. Esto es lo que hacen ciertos brujos y hechiceros en esta región. Lo primero que nos preguntamos es, para colocar esa bolsa llena de huesos, tenía que ser alguien que tiene acceso a nosotros y que está muy cercano al altar. ¿Quién de los que están alrededor nuestros, y se supone que son los que nos ayudan en el aseo, ayudan a las actividades, cuál de ellos no puede estar allí? Y empezamos a orar que Dios nos mostrara a quién permitimos que entrara en nuestros límites para que nos hicieran daño. Y sé que ustedes tienen muchos testimonios y sé que ustedes tienen mucho que contar sobre este tema. Pero la idea de Dove es guardar la vida del pastor, de su esposa y de sus hijos, la vida de la iglesia, andando en los límites correctos. Nuestra invitación es, aprendamos a conocer nuestros límites. Si aprendemos los límites, habrá más seguridad. Seremos efectivos donde Dios nos ha puesto. Dios los bendiga.